Ok. Bueno, decía, vimos, hicimos la introducción a los dos institutos propios de la protección de la innovación tecnológica, patentes de invención, patentes de modelo de utilidad. Modelo de utilidad vamos a estudiar el lunes que viene, concretamente, y esta es la normativa específica en nuestro derecho de, de todos estos institutos, ¿no? De todo este sector. La ley 17.164 de 2 de septiembre de 1999 y su decreto reglamentario, el decreto 11 barra 000 desde el 2000, de 13 de enero del 2000. Obedece por su tiempo de aprobación esta ley a la incorporación de los requerimientos en la modificación del derecho sustancial de las patentes en Uruguay, los requerimientos, decía, por haber ingresado Uruguay al Tratado de la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Que ahí ya lo dijimos también al introducir la materia y hablando de algunos puntos de signos distintivos, ahí hubo una serie de nuevos estándares que los estados debieron incorporar a su legislación. Hay un tercer elemento que destaco acá en la normativa. Dice arreglo de Estrasburgo, clasificación internacional. Bueno, precisamente, así como vimos que en materia de marcas estaba la clasificación internacional, arreglo de Niza, como un mecanismo para facilitar el registro y la búsqueda, sobre todo por afinidades, aquella en materia de signos, también tenemos en materia de tecnología una clasificación internacional de la tecnología en definitiva. Es una regla alfanumérica, hasta en 4 categorías combinadas entre sí, que en definitiva da lugar a, según dicen los expertos en el análisis de esta clasificación, hasta 75.000 nichos tecnológicos por la combinación, ¿no? De letra, número, letra, número. Y hay que ponerlo cuando se presentan los documentos de patentes. Esto lo vamos a ver la próxima clase cuando veamos documentos online, van a ver cómo es que se enuncia. Bien, seguimos. Vamos directamente a patentes de invención. En primer lugar, ¿qué es una invención? ¿Qué es un invento? O qué es una invención, que es la palabra técnica jurídica. Es la solución a un problema técnico. Es decir, cuando alguien va a plantearse qué hacer con una innovación, si la puede proteger por algún tipo de patente, lo que debe tener es la solución a un problema técnico. Claro que la solución a un problema técnico como tal no alcanza para saber si puede haber o no puede haber patente. La patente es un documento que patente significa documento proveniente del poder público que acuerda algún tipo de derecho o privilegio. Ese es el concepto de siglos de lo que es patente. En su origen como lettere patente, se escribe patentae, con la AE latina, del latín, ¿no? Era una carta mediante la cual una autoridad concedía algún tipo de privilegio a una persona, ¿no? Entonces ahí quedó el concepto patente. Y se aplica a las invenciones, ¿no? Porque ha habido en el derecho años atrás otro tipo de aplicaciones de patente, patente de giro, bueno, por decir la más común. No, no, patente de invención. Y yo decía que no toda invención merece que el Estado conceda algún tipo de derechos monopólicos, a su titular. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, todo ese desarrollo surge del concepto legal de patente, que está en nuestro derecho en el artículo 8 de la ley mencionada. El artículo 8 dice, son patentables las invenciones, y acá viene, nuevas, primer requisito, de productos o de procedimientos, que eso es el target, que ahora vamos a ver de lo protegible. Invenciones nuevas que supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Los tres requisitos
derivados del concepto legal. Pero antes de ir a ver cada uno de ellos, quiero destacar la referencia de la patentabilidad a que son patentables productos o procedimientos. ¿Qué es un producto? Bueno, acá hay un concepto muy usual de producto. En nuestro derecho, estrictamente uno puede decir, bueno, producto está definido en la Ley de Relaciones de Consumo, pero producto es el efecto de una cierta elaboración, ¿m? Es lo que se obtiene aplicando determinadas fuerzas para generar algún bien. ¿M? Cuando hablamos de producto estamos hablando de algo material, estamos hablando de una base física que tiene una expresión con la tecnología aplicada. Ese es el producto. Y el procedimiento tiene un concepto muy acotado en materia de patentes, porque a veces uno, por procedimiento, suele hacer referencia a cualquier tipo de serie de actividades. Miren, es muy concreto el concepto de procedimiento para patentes. El procedimiento es una serie de fuerzas físico-químicas aplicada a la materia con un efecto. Es decir, se aplica calor, frío, con determinado medio de calentamiento, por ejemplo, ¿no? Bueno, la definición de ese procedimiento, si tiene las características de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial, podrá ser un invento. Y el producido de ese procedimiento podrá ser nuevo o no, pero eso no incide en el análisis de la patentabilidad del procedimiento. Por ejemplo, sal existe de toda la vida, ¿no? Históricamente. Bueno, un procedimiento nuevo para obtener sal con alguna característica mejorada o con las características de siempre, pero el procedimiento puede ser más rápido, más barato, es decir, tiene que tener una utilidad de alguna forma, ¿no? Aunque esta utilidad no es un requerimiento en nuestro derecho, pero tiene que tener esa radicada en alguno de sus atributos, esa innovación precisamente que habilite la valoración que corresponde para el patentamiento. Producto o procedimiento. Y procedimiento tiene que ver con fuerzas físico-químicas. Acá veo, a mí me salió, tiene connotación moral y patrimonial. No es connotación, esos son derechos del titular, derechos del inventor, que pueden ser morales o patrimoniales. Pero primero vamos a ver esta parte de requisitos. En nuestra ley de patentes habla de derechos. Bueno, bien. Requisitos de patentabilidad. Entonces son tres. Novedad, actividad inventiva, aplicación industrial. Vamos a ver primero la novedad. ¿Cómo la define el artículo 9 de la ley? La invención se considerará novedosa cuando no se encuentre en el estado de la técnica. Novedosa cuando no se encuentre en el estado de la técnica. ¿Y qué es el estado de la técnica? También lo define nuestra ley. Y la definición no es muy lejos, no está muy lejos de la lógica de lo que uno puede entender con la expresión estado de la técnica. Porque estado de la técnica, usualmente cuando uno pregunta, ¿usted qué entiende? Y usualmente la respuesta es el conjunto de lo que existe en determinado momento con lo que hay que contrastar esa creación presentada como innovación, respecto de la cual se quiere tener derechos monopólicos. La definición técnica legal de nuestra ley en materia de estado de la técnica es la siguiente, la que está ahí. Es el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información en el país o en el extranjero en forma de ser ejecutados. Vamos a explicar en qué consiste estos requerimientos del estado de la técnica. Bueno, en primer lugar, ¿a qué fecha se mide el estado de la técnica? Claro, como se presenta una solicitud y la solicitud
tiene esa fecha objetiva, esa fecha marca hasta cuándo o a partir de dónde, ¿no? Según cómo se mire, pero marca el límite temporal de la valoración de la novedad. Sí, porque obviamente lo que vale es el momento que presenta el inventor. Tiene que ser novedoso hasta el momento de la presentación. El futuro obviamente no puede comprometer una fecha de un requerimiento en materia de patentes, ¿no? Bien, entonces, por eso dice antes de la fecha de presentación de la solicitud, pero yo sobre todo ahora lo que quería explicar era esto o de la prioridad reconocida. Porque este es un mecanismo internacional, creo que al pasar lo mencionamos cuando hablamos la primer clase sobre cómo habían solucionado un problema que tenían de piratería tecnológica en Europa en el siglo XIX cuando firmaron el convenio de París. Lo dijimos, pero ahora que lo vemos acá en la ley, lo voy a explicar. Yo comenté que había un derecho de prioridad reconocido en tratados internacionales, concretamente en este caso en el Convenio de París, que pasa al ADPIC, que implica que si una persona, por ejemplo, un inventor uruguayo, entiende que tiene una creación que puede cumplir estos requisitos, lo presenta en el registro de invenciones de la DNPI acá en Uruguay, a partir de esa fecha tiene 12 meses para ir a cualquier otro de los países que son parte en el Convenio de París, que son 180, es decir, son prácticamente todos los del mundo. Bueno, tiene derecho a ir a cualquiera de los demás países parte del Convenio de París y pedir una patente cuya fecha será la misma, es decir, la de hoy, si lo presenta hoy en Uruguay. ¿Mm? Eso se llama un derecho de prioridad. ¿Prioridad frente a qué? Frente a todo lo demás de ese país. ¿Mm? Todo lo demás que presentaron posteriormente a la fecha que él presentó en Uruguay, aunque hubieran presentado antes de que él haya ido a otro país, siempre dentro de los 12 meses que establece el derecho internacional. Ejemplo, con números. Hoy es 3 de mayo. Supongamos que presenta una solicitud de invención un señor y que dice, bueno, pienso que en Brasil también va a andar bien esto y yo tengo contactos como para fabricar o vender, en Brasil, en Chile, en Estados Unidos. Bueno, tiene 12 meses a contar del siguiente a la presentación para ir a cualquier otro país, pero a cualquiera de estos tres que a él le interesa, hacer todo el trámite en cada lugar, y bueno, lo será con independencia, ¿no? Pero en los lugares donde va a ser tomada la fecha de la invención, no el 3 de diciembre del 2021 cuando vaya a Brasil, sino el 3 de mayo, porque va con un documento que le da a la oficina donde hace el primer depósito, el país de origen del depósito, como se suele decir a nivel internacional. El depósito es la solicitud de la patente, y con ese documento dicen, ok, aquí presentó el 3 de diciembre, pero es una prioridad uruguaya del 3 de mayo. Así que la fecha para analizar el estado de la técnica es el 3 de mayo en todas partes. Bueno, bien, la novedad es absoluta en el derecho uruguayo. ¿Qué quiere decir absoluta? Que no importa el lugar del mundo donde haya una tecnología aplicada igual a la presentada, bueno, esa tecnología le quiebra la novedad a la patente. Es decir, no alcanza con que no se conozca en Uruguay o no se conozca en el Mercosur. No, no, no. No puede ser conocido en ningún lugar del mundo. ¿Mm? Por eso, toda esta extensión que habla de que el estado de la técnica incluye en el país o en el extranjero. Eso es lo que se llama novedad absoluta. Novedad absoluta. Y además es muy amplio, yo digo absolutamente abarcativo, los medios de manifestación de esa tecnología que pueden impedir que se considere novedosa una invención. Fíjense que dice, mediante una descripción oral o escrita,
prácticamente lo dice todo. Obviamente hay que probarlo, ¿no? Por la explotación, es decir, capaz que no hay una descripción enunciada, pero la están usando. Alcanza para impedir la novedad. O cualquier otro medio de difusión o información, para que no haya dudas de que es absolutamente amplia la posibilidad que se tiene de comparar la tecnología que se quiere patentar con cualquiera existente, no importa cómo esté manifestada. Pero eso sí, no es, bueno, me contaron que en un lugar hacen alguien, sí, puedo probar que me contaron que alguien hace algo igual o no, no. Esa divulgación que puede impedir la novedad en una invención que se presenta para solicitar la cobertura de patente de invención, debe ser en forma de poder ser ejecutada. Es decir, para poder justificar, y eso creo que es pura lógica, que se quiebra una novedad, eso que se conoce en el estado de la técnica tiene que ser tal que, al igual que la solicitud de patente, permita que sea usado, efectivamente ejecutada como tecnología. Este es el concepto de estado de la técnica, que como ven es muy amplio, porque la idea siempre es medir la calidad de las invenciones con rigor, porque se dan muchos derechos, se dan derechos de impedir a cualquiera usarlo. Y además, póngale, a ver, solo registra en el Uruguay la patente esa y en Brasil, este señor del ejemplo, ¿no? Bueno, en los demás países del mundo no la va a poder registrar nadie. ¿Por qué? Porque por el hecho de haberlo registrado en Uruguay, en Brasil, o solo en Uruguay, por el hecho de haberlo ya registrado, está por escrito en una base accesible. Es decir, ya no existe novedad patentable en el mundo entero. ¿Mm? De manera que hay un efecto muy importante cuando se habla del registro de patente y el acceso a la tecnología. Bien, hay una excepción esto de la divulgación que quiebra la novedad, que es algo muy, muy de los científicos. Ya estaba en el Convenio de París. Artículo 10. La divulgación o la comunicación realizada dentro del año que precede a la fecha de la presentación de la solicitud o de la prioridad que se invoque, siempre que aquella derive directa o indirectamente de actos realizados por el inventor, sus causavientes o terceros con base en informaciones obtenidas directa o indirectamente de aquel. ¿Mm? El científico va a congresos, cuenta sus innovaciones, o el científico se reúne con sus pares para hacer revisión de pares o testeos. Entonces, conocido esto, desde hace décadas a nivel internacional, está esta excepción incluida, que también tiene, como ven, nuestro derecho. Tiene que ser una divulgación realizada por el inventor, sus herederos, terceros manifestando que lo obtuvieron de él. Igual saben realmente, hoy cuando estamos hablando de la investigación profesional, la investigación en laboratorios de cualquier ámbito, en realidad hoy los científicos tienen en sus contratos de trabajo o de encargo de obra cláusulas de confidencialidad, ¿no? Es decir, yo diría que hoy el principio es a la inversa. Para hablar tienen que pedir permiso, porque hay otro tipo de escenarios, ¿no? Pero de todas maneras es importante que funcione este tipo de coberturas, como la del artículo. Seguimos más rápido con los otros dos Profesora, requisitos. tengo una consulta. Adelante. Porque yo hace años fui a unas capacitaciones que dio justamente el Ministerio de Industria por Propiedad Intelectual y hablaban algo, porque había varios funcionarios de allí, hablaban algo de que Uruguay era tomador de patentes. ¿Qué significa eso? Sí, tomador de tecnología y tomador de patentes. Tomador de patentes tiene dos ámbitos, usted lo puede entender de dos maneras. Por un lado, pero todas significan un primer punto de partida, no somos generadores de patentes. No por un tema de capacidad de la gente, es un tema de mercado. Es decir, en los mercados donde no hay una gran industrialización, no hay muchas patentes, porque no hay cómo colocarlas.
Entonces, el ser tomador de patentes está en un doble sentido. Por un lado, porque estudiamos patentes extranjeras, los uruguayos estudian, los científicos, para aplicarlas. Esa es una. Y por otro lado, como no se generan, las patentes que hay, la gran mayoría de las patentes que en Uruguay se solicitan son de origen extranjero. Vienen usualmente, bueno, usualmente no, siempre vienen aplicando lo que es el derecho de prioridad del París. Eso. Eso quiere decir tomadores de patentes, pero ya le digo, no es un tema de, esto lo podremos arreglar, en el sentido de seamos un país con muchas patentes. No, no nos da para ser un país con muchas patentes por un tema hasta geopolítico, es un tema del lugar del mundo en el que estamos, ¿no? No pero bueno, la realidad lo que hay que hacer es saber muy bien el derecho de patentes para tomar patentes y para poder, como hacen una cantidad de laboratorios, estudiar patentes extranjeras, aplicarlas para el beneficio, entre otras cosas, de costo de los uruguayos, ¿no? Eso hay, me acuerdo que hace años la propia oficina, había una oficina de la Facultad de Química de la UDELAR, tenía un servicio de análisis de documentos de patentes para las empresas uruguayas. Química, obviamente, son distintos tipos de laboratorios, ¿no? No solo medicamentos, hay otra cantidad de productos que tienen que ver con lo químico, que era una manera de facilitar esto. Esto es ser tomador de patentes. Pero vamos a seguir porque viendo el sistema entero es que se da cuenta cómo opera esto. Y sobre todo la clase que viene, donde vamos a mirar el funcionamiento de documentos de patentes. Bueno, decía, actividad inventiva. ¿Está bien? Hasta Pamela fue, sí. Sí, 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 genial, me Ok, esclareció mucho, gracias. bueno. Actividad inventiva. La actividad inventiva está definida en el artículo 11 de la ley. Una invención supone una actividad inventiva cuando dicha invención, y esto es la frase importante, no se deduzca en forma evidente del estado de la técnica para un experto en la materia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, primero que nada, aparece un personaje, digamos, aparece una figura profesional fundamental en el proceso de patentes universal, que es el experto en la materia. Es el examinador. El examinador de patentes es un funcionario del registro de patentes o alguien que contrata el registro, muchas veces cuando hay un sector tecnológico muy puntual, que es el que va a hacer la valoración de ese documento. Y él de alguna manera es la medida de la actividad inventiva, que es una medida fundamental para valorar si merece o no la protección exclusiva esa creación. Para ese experto, no puede ser algo evidente lo que presentan. No puede ser algo evidente comparado con el estado de la técnica. Es muy importante tener idea del perfil que debe tener este experto en la materia para cumplir este objetivo, ¿no? Porque, a ver, si el experto en la materia es un súper conocedor que sabe todo, bueno, la evidencia para él va a estar mucho más arriba de lo que es el estándar de lo que está en el estado de la técnica. Por eso yo puse esta expresión, no tiene que ser un premio Nobel, que no es un invento ni siquiera de la doctrina, es como lo consideró en un perfil una resolución de la Oficina Europea de Patentes, hablando de cuál es la calidad de esa evidencia para manejar. Entonces, la idea general es que el examinador no debe ser tampoco especialmente creativo, no es un inventor el examinador. El examinador tiene que ser alguien con un conocimiento abarcativo, capaz de contrastar las creaciones con lo existente, y bueno, y así valorar si es evidente o no es evidente de esta manera general. Muchas veces la necesidad para calificar una invención, para valorar esto de si surge o no del estado de la técnica, si es evidente o no, mejor dicho, del estado de la técnica, puede exceder a una sola persona. Y hay algunas creaciones que, bueno, así como necesitan un equipo para llevarla adelante, para llevar mediante un equipo su existencia, bueno, también se necesita un equipo para valorarla, ¿no? Hay combinaciones de expertos.
Todo esto tiene que ver con el experto en la materia. Seguimos entonces. Tercer característica, esta es más fácil si se quiere para analizar. Una invención se considera susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda ser utilizado en la industria, entendida esta en su acepción más amplia. Es decir, cuando se trata de una innovación que se materializa en algún tipo de proceso industrial de aplicación seriada, multiplicada. Por ejemplo, no es aplicación industrial una fórmula matemática, por más que sea fundamental. Un algoritmo general, porque ahí hay para nuestro sistema cualquier algoritmo no es patentable. En el mundo hay cierta discrepancia con las consideraciones del derecho norteamericano, no angloamericano, norteamericano, de Estados Unidos, que son en general el derecho, sus preceptos, es decir, el derecho norteamericano en general es distinto, el de patentes como el de derechos de autor, es decir, distinto de Latinoamérica y de Europa, es decir, tiene una impronta idiosincrática muy especial. Pero aquí estamos hablando de la aplicación industrial. No son fórmulas matemáticas, no son reglas de la física, por más fundamental que sea. No es. ¿Por qué? Porque no es algo materializable que se aplica seriadamente para la creación. Muy bien. Sí. ¿Alguien quería decir algo? Bueno, me parece que no. A veces parecería como que alguien habla. Ahí dice Erecarte 1. Ah, bueno, ahora no. Pero lo vi varias veces y como no hablaba, porque cuando dice hablando aparece el nombrecito, ¿no? Bueno, precisiones al concepto. Miren, estos tres artículos, léanlos para la próxima clase. Yo ahora voy a explicar en qué consisten y tal vez apliquemos algo de ellos cuando veamos ejemplos en documentos en el mundo, ¿no? En primer lugar tenemos el artículo 13, que es el artículo políticamente más relevante, diríamos, desde el punto de vista del punto de partida del concepto de patentes de invención. El artículo 13 tiene las exclusiones de la materia patentable. Es decir, en materia de patentes el principio es que todo aquello que realiza el hombre se puede patentar. Ahora, hay ciertas creaciones o ciertas enunciaciones que en las distintas legislaciones están en un artículo como exclusiones de la materia patentable. Desde la firma del Tratado Constitutivo de la OMC en adelante, estas exclusiones están absolutamente pautadas a nivel internacional como una obligación y, digamos, como un número cerrado máximo de exclusiones. Antes había ciertas diferencias. A ver, el mundo anterior a nuestra ley actual de patentes era que se podían excluir medicamentos, por ejemplo. Y eso fue el gran cambio en la materia patentable desde el año 1999 en adelante. Bueno, exclusiones de la materia patentable, dice este artículo, son, por ejemplo, los métodos de organización, esquemas, reglas de juego. Bueno, claro, todo esto no es procedimiento. De modo que, más que exclusión, diría, no llegan al concepto, pero está bien que se anuncie para facilitar. El software as such, el software como tal, el software en nuestro derecho, en toda Latinoamérica y en el derecho europeo, el software no se patenta, no se protege por patente de invención, el software en sí mismo, como sí se patenta en Estados Unidos, en Japón, en Corea del Sur, que eso, bueno, llevó a movimientos de desplazamientos de empresas y competitividad país. Lo cierto es que no se patenta. Se puede patentar una invención software related, como se dice en inglés, es decir, relacionada con el software. Ejemplo, la primera que se patentó en Uruguay. Sistema de alarma de los shoppings. Pero, ¿qué es el sistema de alarma de los shoppings? Es cámaras
lámparas, cables, consolas, pantallas y un software y botoncitos, ¿no? Y un software que hace que se configure una serie de rotaciones de pantallas, se pueda modificar, ir a una, a otra, puede haber de repente sensores que si se mueve algo en algún lugar, enseguida esa pantalla viene a la consola donde está el operador. La combinación que ustedes quieran para el operativo del hardware, que son aparatos ya conocidos, ¿no? Consola, como les decía, ¿no? Todos estos que enuncié, que están operativamente unidos, conjugados en un software. Claro, el hecho de proteger una invención relacionada con el software no protege el software. El software va a ser, en nuestro sistema, protegido por derecho de autor. Bien, este es un ejemplo. Luego, ¿qué otras cosas están excluidas? Bueno, por ejemplo, y con esto redondeo el artículo 13 para seguir adelante y ya vamos a profundizar las próximas. Ustedes lean, reitero, estos 3 artículos, no es tanto. Y además son muy concretos. El artículo 13 dice que no se protegen los animales ni las plantas, pero sí los microorganismos, ni tampoco los procesos microbiológicos naturales, pero sí aquellos, en definitiva, provocados por el hombre. Es decir, hay un literal del artículo 13 que da la clave de la extensión de lo que se habla como biotecnología o protección del patentamiento de la materia viva. Y esto que tiene el mismo texto en todos los países aclara muy concretamente que no vamos a, no se va a proteger ningún proceso, perdón, ningún producto, primero, quería mencionar, que tuviera que ver con animales. Claro que animal es un concepto muy grande, ¿no? Y además, en realidad, los mecanismos que pueden generar modificaciones empiezan desde los microorganismos, que eso sí, cuando hay una intervención humana en que existan los microorganismos, se pueden patentar. Hay 2 o 3 leading cases que voy a mencionar solo para que tengan idea muy clave de lo que estoy hablando. El gran hito en la historia del patentamiento de la materia viva desde el punto de vista legal fue Chakrabarty, ¿no? El Chakrabarty fue una invención norteamericana. Chakrabarty es el nombre del jefe del equipo que llegó a esta creación. Estamos hablando de la década de los 70, 76, 78. Se presenta a la oficina americana una solicitud de patente ¿de qué? De un microorganismo con la información genética modificada que lo que hace, es decir, ¿para qué? ¿Cuál es la aplicación industrial del microorganismo? Procesar hidrocarburos que están sostenidos en el mar, en agua. Es decir, cuando hay derrames de petróleo refinado, no es para el chapapote, ciertos grados que han sido mejorada la patente de petróleo, se vierte una masa, barriles de estos microorganismos, y cada microorganismo lo procesa como un pequeño laboratorio y evita una catástrofe ambiental. Bueno, cuando arranca esta solicitud de patente, a fines de la década de los 70, primero la oficina americana la rechaza, porque dice materia viva no, porque la idea era que la materia viva no se protege. Llegó a la Suprema Corte. La Suprema Corte norteamericana, ¿no? Lo que termina diciendo es que sí, que esto sí se puede patentar, y además enuncia una muy célebre expresión que dice: todo lo hecho por el hombre bajo el sol, dice así, under the sun, es patentable, con excepción de las ideas, los algoritmos y las fórmulas matemáticas. Esa es una especie de frase célebre que rige la idea esta desde el año 80. Bueno, bien, quedó pronto el sistema norteamericano. Y viene otro hito que tuvo un desarrollo en esto de la biotecnología en Europa, porque cuando se presentó a registrar el ratón de Harvard, u oncorratón, en Estados Unidos, había quedado todo claro por la sentencia del año 80 de la Suprema Corte,
pero no había habido este debate en la Oficina Europea de Marcas. Este oncorratón, llamado así, o ratón de Harvard, de la universidad, porque ese fue el laboratorio, la universidad que fue contratada para este desarrollo, ¿en qué consistía? Era de nuevo un tema de microorganismos. Estudiaron durante distintas pruebas en ratones el vaciar la información genética de células de este mamífero para hacerlo más rápidamente enfermable, digamos, de cáncer. ¿Para qué? ¿Cuál es la aplicación industrial? Que la fase de prueba en animales del medicamento fuera más rápido y con eso abatir tiempos y costos en los procesos de generación de medicamentos, ¿no?, para este tipo de enfermedad. Este debate es de los 90, años 96, mediados de los 90. Bueno, resumiendo un poco los temas, hubo objeciones en Europa, ¿no? Sociales, morales, dudas, pero en definitiva se pronunció, bueno, quedó firme la patente de esta innovación de biotecnología que tenía relación con una célula de mamífero. El gran tema en este caso fue que era un mamífero, y el mamífero se acerca al hombre, ¿no? Por más que sea un ratón, tiene que ver con el ser humano. De ahí el debate, ¿no? El asunto de análisis. Al día de hoy, todo lo que tenga que ver con aplicación de tecnologías que puedan incidir en modificaciones, en generación de seres humanos, por decirlo así, está por pacto o decisión de gobiernos inhibida de patentamiento. Es decir, hace un tiempo en la Oficina Europea cayó una patente que por ahí tenía escondido que también podía ser una patente relacionada con modificaciones genéticas condicionantes a mamíferos, pero quedó por ahí escondido que también podía ser para seres humanos. La habían concedido, cuando vieron que tenía referencia humana, la anularon, se quedaron sin patente. Pero bueno, hay que ver cómo evolucionan los temas. Después de estos dos grandes que menciono, por razón de tiempo, no es una clase de biotecnología hoy, lo dejo por acá, luego ha habido otro tipo de procedimientos incluso, a temas de las células madre, el tratamiento en materia de patentes. Bueno, esto es lo que dice el derecho, ¿no? Después los científicos analizan mucho y estudian mucho todos los temas éticos que vienen por otro camino, pero el derecho, ¿qué es lo que hace? No patenta. ¿Esto impide que se produzca? No, porque se pueden hacer creaciones, inventos y producir cosas sin patente. Claro, invertir en algo sin patente no es muy bueno para el que pone el dinero. En fin, estos temas los dejo acá para avanzar en los conceptos. Artículo 14. ¿Qué dice el artículo 14? Bueno, ustedes van a ver que el artículo 14 tiene otra perspectiva sobre creaciones que no se consideran patentables. No se consideran, no van a ser patentadas todo lo que implique método o aparato, aparato sí, método o reglas de diagnóstico y tratamiento, sea para humanos o para animales. Es decir, cuando el médico le dice, mire, usted tiene que caminar 40 cuadras, comer dieta alcalina, no sé, digo, eso es un tratamiento. Los tratamientos no se patentan. Ahora, si van a hacer un tratamiento por una enfermedad con determinado aparato, el aparato sí se patenta. Porque el instrumento ese que puede tener todos los atributos correspondientes como innovación, bueno, podrá ser patentable o no, según la valoración. Cristina, de Facebook, ¿puede ser? ¿Qué dice? ¿Que no escuché? No, yo le hablo al tema de la consulta de afiliación que usted nos hizo. ¿Sí? Bueno, me decía acá que la información que recibo que era para su esposo de 63 años. Ay, no, mire, cierra el micrófono. Cierra el micrófono. Dígame una cosa, ¿maneja una tarjeta de crédito o de débito? Bueno, espere que tengo que... Ay, ¿cómo salgo de... Detengo compartir y voy a silenciar. A ver.
Bueno, silencio a todos. Muy bien. Bueno, ahora quedó. Volvemos. Decía, el artículo 14 tiene este tipo de comentarios, tiene también, de comentarios no, de preceptos, tiene también la referencia a que no se van a proteger aquellas invenciones, aquellos inventos que sean contrarios al orden público, contrarios, en definitiva, a todos los valores que el Estado tiene como cometido custodiar o tutelar. Bueno, eso es una lógica, ¿no? El Estado no puede dar un beneficio como comercial, como es el monopolio, para algo que tiene que ver con contrario, con lo opuesto a lo que debe procurar. Por supuesto que tanto en el tema de las patentes como en el tema de las marcas, la cuestión del concepto de orden público tiene la relatividad del transcurso del tiempo, de un momento histórico, bueno, todo lo que ello significa, pero lo cierto que está también acá en el tema de patentes. Y en último término, la referencia al artículo 15 que quiero hacer es muy interesante y es también una opción política que hizo el legislador del momento. El artículo 15 dice, en definitiva, que no se admiten el patentamiento de los usos ulteriores, lo que se suele llamar el evergreening, siempre verdecer, ¿no? Siempre reverdecer, evergreening, los usos ulteriores. Ejemplo, siempre pongo este ejemplo porque es bien fácil para entender el concepto. Sí, el de la aspirina. Ese mismo. ¿Quiere contarlo usted, Estela? No, que si bien se está indicado para el dolor de cabeza, también se descubrió un poco más tarde que era bueno también para el corazón. Incluso hay mucha gente que lo toma por esa razón, ¿no? Sí, sí, menos para el estómago, 2x3, hay algo nuevo con el ácido acetilsalicílico que ahora está medio en baja ahí porque todo aparece de paracetamol. Pero Y ese entonces, sería entonces un uso ulterior que se hace exactamente, exactamente, esos son usos ulteriores. En nuestro país, nuestra ley no quiere que cuando se encuentra un uso ulterior, el que ya había patentado el primer uso tenga una patente nueva por ese uso ulterior. En otros países sí. Por ejemplo, en Europa. En Europa se protege el uso ulterior en materia de químicos, que es toda la industria. En Uruguay no. Es decir, el ADPIC daba opción da opción a los estados parte a proteger o no proteger el uso ulterior, y el ADPIC dijo, bueno, no, que alcance sin zonas grises el plazo de duración de la patente general establecido por la ley para la sustancia o para el producto que sea. Pero no queremos que luego esté en el dominio público sin ninguna duda. Bueno, ya que estoy, comento, que no lo dije todavía, aunque lo veremos, pero para decirlo ya, ¿cuánto dura la patente? Bueno, dura igual en todas partes, porque en eso rige una norma del ADPIC. Dura 20 años desde la solicitud, pero atención, la patente solo va a existir cuando la concedan. Y si demora mucho tiempo en la concesión de la patente, lo que le va a pasar es que le quede poco tiempo para efectivamente ejercer ese derecho. Ejemplo, se presenta, ¿se acuerdan que estábamos hablando de ese señor que hoy, 3 de mayo del 2021, presenta en la Oficina Nacional Uruguaya una solicitud de patente? Este señor, como lo presentó el 3 de mayo del 21, sabe que hasta, no importa desde cuándo, porque depende de algo que él no puede manejar, pero que más allá del 3 de mayo del 2041 no va a tener más derechos si es que tiene la suerte o si tuvo el tino por su invención de obtener la patente. Ahora, ¿qué puede pasar? Bueno, puede pasar que duren varios años el trámite de patentamiento. Trámite de patentamiento, uno dice, bueno, en la letra fría de la ley está pensado para que dure, yo me acuerdo con un examinador una vez, dijo, está pensado para que dure 3 años y medio, 4. Bueno, a veces duran 7, a veces duran 8. Normalmente, digo, sin mayor oposición. Uruguayo, disculpe. ¿Me escucha? Sí, lo escucho, Jorge, adelante. ¿Qué
¿Y qué sucede con lo que estipula el artículo 26? ¿Qué dice? Repítamelo que no me acuerdo. Cumplía ¿Cuál las es? formalidades y trámites exigidos, la solicitud de patente verá el boletín, y dice que transcurrido 18 meses contados a partir de la siguiente de su presentación, oye, la publicación podrá anticiparse o requerimiento del solicitante. Es como que, por lo que entiendo del artículo, queda en 18 meses sería el trámite. No, no. Eso es el trámite de la patente y es la parte de la publicación. Nada más. Porque, ¿qué pasa? Que a muchos inventores le conviene que demore el trámite porque el inventor llega y tiene una fecha. Entonces, luego que tiene la fecha, está en el mundo entero primero. Piensa él, bueno, hay que ver si no, en la búsqueda no sale algo que él no había visto, pero tiene la fecha mundial. Entonces, ¿qué es lo que tiene que salir a hacer el inventor? Buscar inversores, colocar, ver qué va a hacer con su patente. Entonces, el hecho de que demore mucho no siempre es tan malo, pero tampoco el sistema se lo aguanta demasiado. Por eso pone un plazo para la publicación. La publicación, que es parte del trámite, la vamos a ver la clase que viene, es el momento en el que se entera el mundo mundial que alguien presentó algo, porque desde que se solicita hasta la publicación hay deber de secreto de todos los funcionarios públicos, a menos que él lo muestre y que él lo exhiba y que no se arriesgue y siempre haga firmar pacto de confidencialidad si él lo muestra, pero hasta la publicación es el inventor y la oficina, nadie más. Bueno, entonces, a veces ese tiempo está bueno porque le da una seguridad, porque hasta que no tiene objetivamente una fecha sellada, no sabe si otro no va a llegar antes que él y va a tener la prioridad mundial. Pero eso es la parte de adentro del trámite, porque después de la publicación viene el examen, después de la publicación puede haber oposiciones, viene la lentitud de los trámites internos, si no hay un examinador para ese núcleo de conocimiento hay que contratarlo, y eso no es también enseguida a ver quién viene, sube, baja, liberan, lo nombran, ¿vio? Todo eso son meses y años. Bueno, entonces decía, en este caso que mencionaba, por ejemplo, un trámite que dure 8 años, le queda de efectivo tiempo para explotar con las seguridades de su derecho monopólico 12 años de los 20. Porque por más que para atrás el derecho pueda existir, bueno, lo que pasó, pasó. Y el punto es que hasta no tener efectivamente la resolución, podrá haber auspiciosos muchos investigaciones y preparaciones, pero ningún inversor va a estar tranquilo saliendo al mercado. No es lo mismo, ¿no? Bueno, bien, seguimos con los conceptos de hoy. Entonces, después de este tema, bueno, justo estaba esto, la verdad que no estaba mal, yo sentí que teníamos que decirlo. Me faltó un punto que quería destacar. En todo el mundo actualmente, antes no era así en Estados Unidos, pero ahora también ellos en los últimos años pasaron, el punto es first file, first served. El primero que llega es el que tiene el mejor derecho en todo el mundo. ¿Por qué en todo el mundo? Porque la novedad absoluta lo es en todo el mundo. Entonces, llegar primero es muy importante. Hay núcleos de segmentos de mercado en materia de invenciones que es realmente una carrera la de la patente. Tampoco la gente puede ir y registrar cualquier cosa, porque si es débil, si no es fuerte, no le sirve para pelearla, ¿no? Pero la idea es cuando se tiene algo y que cuanto antes se tenga, ya, llegar primero y tener la fecha. Porque, como les decía, no solo marca al que solicita, marca el nivel del estado de la técnica mundial. Aunque no se enteren enseguida todos, porque se van a enterar cuando sea publicado. Y ese es otro tema muy interesante de la dinámica del tema patentes. Porque cuando sea publicado es que ahí se van a enterar todos que en Uruguay se presentó esa patente, que capaz que un brasilero algunas semanas antes había presentado algo muy similar, pero ahí se enteró
que un uruguayo llegó antes en el mundo. Y bueno, no va a ser novedosa su invención porque le quiebra la novedad esa presentada antes en otro país del Convenio de París, en el caso de mi ejemplo, en Uruguay. Profe, Sí, tengo una consulta, ¿no? adelante. Estaba pensando, cada vez que pasa el tiempo, ¿no es más difícil patentar algo? Una invención, por ejemplo, porque siento como que cada vez que pasa el tiempo es muy difícil encontrar algo que no exista en el mundo. Bueno, está muy bien lo que usted dice y hay una expresión que se suele comentar al respecto y es que el inventor de garage no existe hace tiempo, ¿no? Es decir, en la época de Franklin, hace 200 años, 150 años, 100 años, 80 años, estaba el inventor de garage. Hoy el inventor necesita mucha inversión. Hay sectores, ¿sabe? Pero son sectores que implican hoy mucho más equipo, inversión en aparatos, en laboratorio. Igual cada tanto hay fenómenos que ven ese punto que no se había visto. Pero es cierto, el inventor de garage a ese nivel ya no es tan frecuente. Para lo que es ingenio y temas prácticos, está el modelo de utilidad, que lo vamos a ver más adelante, pero en la invención, no. Me perdí una pregunta que no la vi, que decía algo de la publicación. No. En el momento de la publicación se sabe que alguien presentó una solicitud de patente y al explicarlo eso fija la novedad. No se sabe si será patentable o no, porque puede haber algo que en definitiva no era novedoso. Pero lo que es cierto que se hace conocido o conocible al mundo entero una tecnología en trámite cuando se publica. Eso sí. Bien, seguimos con los conceptos para hoy, que todavía tenemos tiempo. El trámite, esto que también adelanté un poco, pero venía bien por la pregunta. Bueno, los pasos son presentación de solicitud con la documentación de patente, publicación, plazo para presentar excepciones, eventual diligenciamiento de las excepciones, examen sustancial, que es acá donde aparece el examinador, y la concesión o denegación, que es el pronunciamiento de la oficina. Esto, sobre todo el tema de documentos de patentes, lo vamos a estudiar la próxima clase. Yo lo que quiero adelantar es que hay de manera igual en todo el mundo una reglamentación detallada de 5 elementos que tienen que estar presentes en el documento de patente. El documento de patente tiene que tener un título, un resumen o abstract, una descripción con una memoria que tiene unas características absolutamente formateadas para todo el mundo, para todos los registros, unas reivindicaciones que son es la descripción exacta de aquello en lo que consiste el derecho del patentador, del inventor, y por último, dibujos. Eso piden. Estos 5 elementos de la documentación son iguales en el mundo, la memoria se redacta con los mismos pasos. ¿Saben por qué? Porque el documento de patente es un documento técnico profesional, científico, y se requiere que pueda ser conocido, redactado, entendido por todos en el mundo. Entonces, los registros los registros de patentes se han puesto de acuerdo, para que así sea. Después dice, ¿en qué momento se vuelve visible en la base de datos pública del ministerio? Con la publicación. Con la publicación. Los antecedentes y todo aparecen en ese momento. Porque es el momento en conocer lo que está. Exacto, exactamente. Bien, es decir, perfectamente se sabe cuál es la tecnología en trámite, que no tiene patente todavía, pero solo si ya está publicada. Esa es la respuesta un poco más extensa a la pregunta que me hacía. Bueno, bien, yo quería hacer un comentario para redondear un poco esto cuando dije los registros del mundo se ponen de acuerdo. Hace muchos años que hay ciertas oficinas líderes del mundo que son las que van
la delantera de todo el tema, problemas, registro, volumen de patentes. Eran 3 y hace unos 12 años que son 5. Y son las 5 oficinas de patentes del mundo, que es la lógica que tengan todo entre ellas, porque por un tema de desarrollos de mercados. Esas 5 oficinas son la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, China, Corea del Sur. Le dicen The Five Bigs, las 5 grandes. Antes eran The Three Bigs. Hasta hace 12, 15 años eran Europa, Estados Unidos, Japón, ¿no? Y bueno, y la realidad hizo que estas otras 2 fenómenos se incorporaran a este nivel impresionante de gestión de oficinas. Es decir, si usted mira en 2 o 3 de estas oficinas y está haciendo una búsqueda para ver si hay algo patentado, va a ser muy difícil, no imposible, por supuesto, que haya algo que no esté ahí, por lo menos que tenga relevancia desde el punto de vista de la explotación y desarrollo, ¿no? Hay otras oficinas muy importantes en el mundo, no es que sean las únicas posibles. La del Reino Unido como tal es muy importante. Ya repito las oficinas. La de Israel tiene unos ciertos sectores tecnológicos impresionantes, alguna especializada en algunos temas, pero las 5 estas son Unión Europea, Estados Unidos, la americana, la USPTO, como le dicen, la EPO es la americana, la japonesa, JPO, la china, CIMA creo que es, y la coreana, con CAP, no me acuerdo, COIP, ¿no? Korean Office Intellectual Property. No, KIPO, Intellectual Property Office, KIPO le dicen a la coreana. Obviamente Corea del Sur, ¿no? Bien. Bueno, esto es un poco el camino, ¿no? Cuando uno hace búsquedas de patentes, que es lo que vamos a hacer la próxima clase, y bueno, uno primero busca en su idioma, en su país, busca luego básicamente las oficinas donde quiere hacer la explotación, pero para saber si hay algo, va a estas oficinas. Es más, la búsqueda en materia de patentes es una forma de avance tecnológico de los creadores. ¿Por qué? Y porque hoy en día ya no se puede permitir la gente inventar 2 veces lo mismo. Puede haber una fatalidad que estén inventando en paralelo y que por lo tanto no haya divulgación, pero para atrás, inventar algo ya inventado, ya es un defecto de ese inventor. ¿Por qué? Porque hoy en Internet están abiertas, hace mucho tiempo, varios años, están abiertas las oficinas de patentes del mundo entero. De marcas todavía no estarán todas o puede haber algún problema, pero la primer preocupación de oficinas y el impulso de las grandes y todo fue que la tecnología estuviera disponible para la humanidad. Porque por la idea de cómo funciona el principio de territorialidad en materia de patentes, si hay una patente de la industria, yo qué sé, construcción de viviendas de estas prefabricadas con paneles de madera, por decir algo rápido. Bueno, si yo estoy en ese negocio y tengo un talento creador, yo no me voy a sentar a pensar y hacer algo para crearlo desde el primer momento. Lo que voy a hacer primero es buscar en las patentes que existen quién puede tener patentado eso que yo quiero. Segundo, si existe lo que yo digo y está patentado, ¿en qué países está? Porque en los demás países donde no está, ahí tengo nicho, ahí tengo un espacio. Y además, si lo mío es otra cosa, yo puedo tomar ese desarrollo que hoy existe y a partir de ese concepto ir más allá. Ir más allá. Yo puedo estar necesitando, si soy no sé, un industrial que tiene ciertas máquinas que importé o que me inventaron acá, y estoy necesitando complementarla con algo para que en la línea industrial sea más eficiente algún proceso. Bueno, le voy a hablar de esto a mi ingeniero de mantenimiento junto con el jefe de producción. Bueno,
Ellos, lo primero que van a hacer para tener ideas de cómo solucionarlo, estamos hablando de cosas que lleven aparatitos o procedimientos, obviamente, de aplicación de fuerzas físico-químicas, que son los objetos de patente, ¿no? Bueno, lo que van a hacer es buscar si en el mundo eso ya lo hicieron. Si en el mundo la solución ya existe, hay que verificar si está patentada o no en Uruguay. No está patentada en Uruguay, voy y la hago. Y la hago leyendo cómo la hicieron en otro lugar, y la hago en Uruguay, y la puedo vender si quiero en Uruguay también a otros. ¿Me entiende? Eso es el tema del sistema internacional de patentes como fuente de información tecnológica, la riqueza y los mecanismos de uso. Como punto de partida de ulteriores innovaciones y además también como información para solucionar los problemas de cualquiera que entienda, ¿no? De cualquiera que entienda. Bien, sigo con algunos conceptos más para redondear. Derechos del titular. Bueno, el titular de las patentes de invención, derechos morales y derechos de explotación. Aquí le introducimos esto de derechos morales. No son tan intensos como vamos a ver a partir de junio. Bueno, en realidad lo vamos a ver la clase anterior al parcial, la última de mayo, que son los del derecho de autor. El derecho moral del inventor consiste en que su nombre deba estar vinculado a la creación y por eso, aunque no sea el inventor quien lleve adelante la patente porque ha cedido los derechos o porque era una invención en relación de dependencia y los derechos patrimoniales o de explotación son de aquel que lo contrató, bueno, siempre el nombre del inventor o del equipo va a estar en el documento de patente. Esta es la manifestación de los derechos morales en materia del inventor. Vamos a ver que es mucho más intenso cuando se trata de derechos de autor. Y luego tenemos los derechos de explotación, que en realidad tienen la misma enunciación, o derechos patrimoniales, que tienen la misma clasificación, enunciación que los que vimos en materia de marcas. Por un lado, derechos de exclusión, por otro lado, derechos positivos o de explotación. La definición, como siempre, es poder impedir que terceros lo utilicen, derecho de exclusión, y luego, derechos positivos, explotación, es llevar a cabo la aplicación de la patente. Y por supuesto también cederla, licenciarla, es decir, todo aquello que implique explotar la patente. Inclusive en la lectura de la extensión del alcance, mejor dicho, o extensión del derecho de patente que hace el artículo 33 de la ley de patentes, importar, ¿no? La importación es una forma de explotación, ¿no? Eso es un derecho propio del titular de la patente. Transmitir la titularidad, como dije también, y una particularidad que así como vimos en materia de signos distintivos, también para el caso de la patente está el agotamiento del derecho de patente. No está redactado igual. El artículo 40 de la ley de patentes tiene algo que para muchos ha sido confuso o por lo menos discutido, porque la ley habla no solo de que es regular importar productos que en sí mismos estén patentados o estén hechos con procedimientos patentados realizados por un licenciatario o por el propio titular, y la ley de patentes dice o alguien habilitado al efecto, habilitación. Entonces, aquí hay un debate que lo vamos a ver, no sé si hoy nos da el tiempo, capaz que sí, porque puede haber gente habilitada para producir que no sea ni el titular de la patente ni el licenciatario, que es lo que tiene lugar cuando hablamos de licencias obligatorias. Bueno, esa es la única diferencia que lo veremos cuando hayamos explicado algún concepto más, pero el funcionamiento, el cómo funciona el agotamiento del derecho es la misma filosofía y la misma idea. Mientras hayan estado todos esos productos puestos por la misma persona en el mundo entero, pueden ingresar a Uruguay. Por la misma persona o por alguien con su autorización, ese es el principio grande, o por alguien que no lo hace ilegítimamente, es el punto a discutir en el texto legal.
¿no? Pero la idea es la misma y el objetivo de nuestro legislador es el mismo, ¿no? Somos un país receptivo, entonces todo lo que sea ampliar va a ser beneficioso, ampliar las posibilidades de ingreso de alternativas de consumo va a ser beneficioso para el consumidor y usuario, en definitiva el ciudadano uruguayo, ¿no? Esa es la filosofía que anima el agotamiento de los derechos en todo el mundo, en particular, en nuestro caso, el agotamiento internacional del derecho de patentes. ¿Qué es esto? De nuevo, repito, trámite de registro. Ah, fui para atrás sin querer, qué pena. Bueno, ahora ya, de nuevo para adelante, y vamos de nuevo para adelante acá. Hay algunas otras limitaciones en materia de patentes. Por ejemplo, cuando se trata de una investigación para saber cómo está hecho algo y que solamente tiene una finalidad científica, bueno, ahí no se puede oponer el titular de la patente a que lo hagan. Lo mismo cuando se trata de esa misma tecnología que en un núcleo aislado, capaz que hasta aborigen, se ha venido llevando a cabo, pero no dice aborigen, ¿no? Eso es un ejemplo que pongo yo. Se ha venido llevando a cabo sin que saliera, al punto en que tampoco se podía enterar nadie porque no estaba de manifiesto en el estado de la técnica. Bueno, entonces ese uso restringido va a tener que seguir siendo tolerado por el inventor. ¿Mm? Eso es una definición que está, es una expresión que está en el Tratado Internacional, ¿no? De ahí se recoge. Esas son otras limitaciones a los derechos. La fórmula magistral que realiza el químico, ahora no se ve tanto, pero antes en las farmacias había un químico que hacía las fórmulas que le pedían. Alguna vez acá, sobre todo en el interior, para cosas muy acotadas. Bueno, esa es una limitación al derecho de patente. Contra eso el titular no puede hacer nada. Por ahí vienen esas otras limitaciones. Los últimos conceptos que quería explicar hoy tienen que ver con la transmisión de derechos. Por un lado, tenemos la transmisión de las licencias voluntarias. Licencias voluntarias son unos contratos que significan que hay una autorización de uso, un permiso de uso del inventor a un tercero. Sí, obviamente cuando hablamos de transmisión de derechos, por favor, siempre estamos hablando de que hay una patente registrada, ¿no? Porque, a ver, si hay un uruguayo que quiere usar una tecnología, yo qué sé, norteamericana, y le dicen, bueno, sí, me tiene que firmar un contrato de licencia, pero si esa patente no está registrada en Uruguay, no le tiene que firmar un contrato de licencia, porque si es para aplicar en Uruguay, tiene que estar registrado acá. Y si hace 5 años que está patentada en Estados Unidos y no vino antes de obtener la patente en ese año, desde la solicitud en Norteamérica acá, a solicitarla en Uruguay, ya no la puede solicitar, ni él ni nadie, ¿no? Aclaremos, siempre tener presente esta dinámica de funcionamiento que en muchos casos les aseguro, que en muchos casos de industrias uruguayas es un tema de análisis de oportunidad, ¿eh? Bueno, decía, la licencia voluntaria, en definitiva, está bastante parecida a la regulación, o en cierto sentido, en algunos puntos parecida a la regulación a la marca. La ley no habla de preceptiva exclusividad, habrá que pactarla. La ley no habla de preceptiva autorización del sublicenciamiento, habrá que pactarlo en caso que así lo quieran los involucrados. Lo que tiene interesante y distinto la regulación en materia de patentes frente a la de marcas, es que en materia de patentes hay ciertas cláusulas o ciertos pactos, mejor dicho, prohibidos. ¿Por qué? Porque le suman restricción a un concepto que es el de patente y por lo tanto monopolio de explotación que por sí es restringido y que puede perjudicar el equilibrio del mercado y sobre todo el equilibrio de la competencia. Entonces, bueno, no se admite que haya pactos de necesaria compra de materia prima cuando se trata de una licencia, pactos que influyan en el comercio, que tengan efectos perjudiciales. Bien, ustedes lean
Estamos en los artículos 52 y siguientes de la ley de patentes. Es decir, hay ciertas cláusulas que el legislador no quiere que tengan validez porque hacen que la exclusividad y la fortaleza del derecho de patente, en definitiva, esté generando un perjuicio al interés general, que es la libertad de competencia. Reconociendo el derecho del inventor sobre la base ética de que trabajó para obtener ese monopolio, porque eso es lo que se premia con una patente, un esfuerzo de alguien, como sea, pero es un esfuerzo. Bueno, cuando se utiliza abusivamente la patente, ¿no? Generando esos perjuicios al interés general, el legislador dice no, no van a ser nulas. Bueno, ese era un punto que quería explicar en temas de diferencias al regular la licencia. Y el otro punto es que en materia de cláusulas o de enunciados que respecto de las patentes, se suele plantear siempre si el titular de la licencia puede hacer algo para defender la licencia. Es decir, cuando vengan todos los desarrollos de la competencia, o mejor dicho, de la piratería, que quieran imitar sus productos, el licenciatario queda solo ahí, no puede defenderse de la inversión que él hizo, él está pagando por una licencia. Bueno, en materia de patentes, en materia de marcas no se dice nada. Si no se dice nada, eso es algo que se pacta o no existe. En materia de patentes, se admite que si durante un lapso, luego que se comunica al titular de la patente, no hace nada, puede tomar algunas medidas indispensables el titular de la licencia. Que eso, bueno, es interesante, ¿no? Es interesante porque de alguna forma no le deja las manos tan atadas y mientras sea algo prudente, que no exponga nada de la patente, bueno, lo llevará adelante, lo podrá llevar a cabo. Y el último punto que tenía previsto para comentar hoy en este derrotero conceptual, porque pienso concentrar los temas prácticos de mirar y de comentar situaciones la clase que viene, está esto de la licencia obligatoria en materia de patentes, algo de lo que se está hablando mucho, obviamente, desde el año pasado por el tema COVID, además de otra cantidad de temas más relacionados con justamente la pandemia, las vacunas, los test y los medicamentos, ¿no? Las tres áreas de innovación. Pero voy a primero explicar el concepto de licencia obligatoria. La licencia obligatoria no es una licencia, bueno, en el sentido contractual. ¿Qué es? Es una decisión que luego de un trámite, que está muy detalladamente previsto en nuestra ley, como en todas las del mundo, es una decisión administrativa mediante la cual, dándose ciertas causales, la oficina administrativa competente concede a alguien que lo pidió la posibilidad de explotar una patente cuyo titular, bueno, no la explota o está en una de estas causales, en definitiva. Es decir, es la autorización a un tercero no titular de la patente para efectivamente utilizarla. Autorización, y aquí viene el toque como para llamarle licencia, que si bien le dicen obligatoria porque la tiene que aceptar el titular, no quiere decir que sea gratuita, ¿no? Es decir, el concepto implica que en ese trámite, que tiene peritos, son alrededor de 50 artículos de la ley, todo este tema, una ley de 130 máximo artículos, sí, casi 130. Tiene que pagar un canon. Es decir, en este trámite los peritos fijan un canon que tendrá que pagar aquel que recibe del Estado la autorización para usar una patente ajena. ¿No? Eso es lo especial. A uno le obligan a aceptar y a otro le obligan a pagar. Por eso tiene ese espíritu de ecuación contractual, que no es, ¿no? Por eso creo que en general en todas partes del mundo le llaman licencia. ¿Cuáles son las causales? Bueno, una causal, falta de explotación,
existe desde 1912 a nivel internacional en el Convenio de París, no es ninguna novedad. Es decir, si en un país que está obviamente patentada una determinada invención, durante 5 años no la ha explotado su titular ni está haciendo preparatorios serios para utilizarla en el momento en que se cuestiona, bueno, falta de explotación es una causal objetiva, facilísimo de probar. El que lo pide, acreditando capacidad para la explotación, porque tampoco es se lo doy a cualquiera y ese va y lo negocia. No, estamos hablando, la ley exige a alguien que lo va a explotar por una razón de aprovechamiento, ¿tá? Porque una excepción no está pensada en este caso, tal excepción no está pensado para que dé lugar a un apetito especulativo de un interesado, sino a alguien que estará interesado patrimonialmente porque ganará dinero con eso, pero inmediatamente va a beneficiar al mercado. Bueno, decía, esta causal basta comprobar esa falta de explotación para que si hay alguien interesado y que cumpla a su vez con esos requisitos muy sencillos que pone la ley, se conceda. Las otras causales están incorporadas en la legislación del 99 en nuestro país, la actualmente vigente, por el tratado, el ADPIC, por el apéndice del tratado de la OMC. Es decir, surgieron de la negociación de la reforma del derecho sustantivo de patentes. Bueno, una de estas razones expresas son las razones de interés público, es decir, un cierto tipo de necesidades, sea de salud, de medio ambiente, de defensa, las que sea. Y a nivel donde se ha planteado esto en los últimos 20 y algo de años, siempre ha sido invariablemente temas de salud. Lo fue por la gripe aviar, lo fue por el SIDA, y bueno, y de alguna forma ahora todos decimos, bueno, si el COVID-19 no es el ejemplo paradigmático de una razón de interés público de salud, no soy capaz de plantear ningún ejemplo en clase de causal por razón de interés público, ¿no? A ver, no solo alcanza con que haya una razón de interés público, tiene que darse las demás cosas. El patentamiento en el país de esa tecnología y un interesado que tenga capacidad de producción. En materia de temas químicos, laboratorios y tecnológicos, no todas las patentes que existen pueden ser aplicadas en cualquier lugar del mundo. No olvidemos que hay requerimientos tecnológicos que en un país como Uruguay y muchos otros no pueden cumplir, ¿no? Por un tema de la lógica de la dimensión. No estoy hablando en este caso, en ningún caso concreto, ni tampoco en el de COVID. Pero sí estoy poniendo la visión esa también de la realidad, porque no es cuestión, hay salud, se usa, va y se hace, y bueno, pero si no hay nadie que lo haga acá, bueno, si no hay nadie que lo haga en un país, hay un desarrollo a nivel de la diplomacia internacional que habilita también la excepción, una licencia obligatoria de exportación de un país desarrollado a uno subdesarrollado. Eso ya sucedió con un medicamento en Uganda que le autorizaron, creo que era canadiense, el laboratorio para que lo fabricara en Canadá con una licencia obligatoria, pero no para Canadá, sino solamente para exportar a Uganda, que fue la que hizo el trámite de licencia obligatoria y no tenía capacidad en su país, ningún operador de esa tecnología no tenía capacidad de hacerlo. Bueno, razones de interés público, me extendí hoy un poquito más, podemos seguir hablando la próxima clase, pero me extendí un poquito porque es uno de los temas del momento, ¿no? Y otras dos que están previstas, una es prácticas anticompetitivas, de nuevo, ciertas circunstancias que están previstas en el contrato ese que implica una restricción indebida y abusiva a la libertad de competencia, y el refusal to deal o rechazo a negociar, que es un mecanismo muy complejo que tiene que ver con un análisis de la comercialización, si en esa extensión, cuando hay una negativa a comercializar, pero hay un fundamento de necesidad que hay que probar acorde a lo que dice la ley, bueno, podrá haber causal. Esta es una causal muy complicada, pero está en la ley y bueno, habrá que operarla. Hubo dos, desde el 99 hasta ahora, hubo solo dos planteos de licencia obligatoria, los dos fueron argumentando refusal to deal y los dos quedaron en la nada.
Es decir, la iniciativa naufragó, no se llegó a ningún tipo de pronunciamiento, no pasó a nada que significara hacer crecer conceptualmente el tema, como les decía, de por sí complejo. Luego está también las patentes dependientes, que ¿qué sucede? Cuando alguien genera una innovación en relación con otra patentada y no puede usarla sin la otra patente, bueno, se puede plantear una licencia obligatoria de, si no se pone de acuerdo con el titular de la primera invención patentada, se puede llegar a solicitar también que el Estado autorice para poder aplicar la segunda patente una licencia obligatoria, aunque no quiera voluntariamente el titular de la patente primera. Entonces, esto lo pueden leer y lo van a entender bastante claro, clarísimo diría, porque en realidad, a ver, teniendo el concepto más fácil, porque está redactado de manera, yo creo, bastante moderna, ¿no? Esta ley es del 99, ¿no? Bueno, de todas maneras lo seguiremos viendo, como les decía, planteando la clase que viene. Ahora estamos y 46. Ya estamos absolutamente fuera de hora. Bueno, bien. Creo que las preguntas que pude justo en los segundos esos mirar, las pude contestar. Yo hoy no vi si estaba la doctora Vila, me pareció que no estaba cuando miré, por eso sí, claro, por eso me puse a contestar, ella me había avisado que capaz que no venía. Por eso estuve tratando de ver, disculpen si hubo cosas que no pude contestar. Bueno, bien, si tienen una pregunta sola y concreta, contesto, pero una sola porque estamos en la hora que tengo que dejar la sala. Como si nos miraran de afuera para echarnos, cuando se acuerdan en los tiempos de la presencialidad que se paraba gente en las puertas. Bueno, volverán. Pero bueno, esto nos pasa ahora, esto es así virtualmente, hay que respetar la hora. ¿Tiene una pregunta alguien? Igual las preguntas la próxima, digo, no es que... Bueno, veo que no hay preguntas o deben ser complicadas las que tengan y prefieren no plantearlas ahora. La próxima clase, luego de preguntas, repaso, conceptos, mi idea es entrar en bases de patentes y ahí vamos a estar viendo cómo funciona, explicando otras cosas, es decir, vamos a hacer un poco de puesta, todos los demás temas que falten y cómo funciona esto, lo vamos a ver sobre papel. Y la ventaja es que si no anda la nacional, podemos ver en otras, porque las patentes son bastante universales, así que miraremos la española. Voy a dejar el link, el de las patentes uruguayas, ya lo puse, es el mismo de marcas, capaz que lo reitero, y le voy a dejar links de otras patentes del mundo, por si alguien quiere mirar algo, que siempre va a ser mejor como para preguntar más la clase que viene. ¿Sí? Bueno, entonces, hasta aquí llegamos, nos saludamos los que quedamos y nos vemos el miércoles. Que pasen muy bien. Chao. Chao, profe. Saludos. Que Gracias. pasen bien. Chao. Chao, gracias. Momento de saludo. Chao.